Hoy estamos en Isaías 28 y vamos a aprender un poco, y hoy titulado ese mensaje, Descansando sobre la roca. Porque tenemos que descansar en el Señor. Tenemos que esperar su tiempo, no precipitarnos o forzar el asunto. Y vamos a ver lo que exactamente hizo los pueblos de Israel y de Judá, porque ellos forzaron la cosa, no esperaban en el Señor. Incluso en los siguientes capítulos de Isaías, comenzamos hoy en el 28, pero hasta el 31, entramos en una serie de ay. Esto es lo que yo digo, es ay, va a decir el profeta. Ay, porque nosotros sabemos en la Biblia que cuando se usa esa expresión, ay, estamos diciendo, qué lástima, qué malo. ¿Recuerda Jesús, verdad? Él hablaba a los fariseos, los maestros de la ley. Él decía, ay de ustedes, maestros de la ley, hipócritas, ¿verdad? Ustedes hacen una cosa, pero no es lo que Dios quiere. Ay de ustedes que hacen tal y tal cosa. Está diciendo lástima. Incluso el contraste de decir, ay de ustedes, es cuando Jesús en Mateo 5 decía, bienaventurado. Esto es el otro lado. Qué bendecido, qué favorecidos son los pobres en espíritu, porque van a ser bendecidos. Los mansos, los que esperen, qué bendecido los que hacen las cosas que le agrada a Dios. Pero ay de ustedes que no sigan los mandamientos de Dios. Y esto es el contraste que vemos, ¿verdad? Estos capítulos son porque vamos a ver grandes lástimas sobre el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Y para entender esos capítulos hay un verso clave, no viene hasta el 31, pero en el capítulo 28 no menciona exactamente de qué está hablando el profeta. Es un poquito genérico, no está muy fácil de captar a quién está hablando. Pero en Isaías 31 miramos la situación. Esto es el contexto de todos esos capítulos. Y en 31:1 dice, ¿qué aflicción les espera a los que buscan ayuda en Egipto, al confiar en sus caballos, en sus carros de guerra y en sus conductores, y al depender de la fuerza de ejércitos humanos, en lugar de buscar ayuda en el Señor, el Santo de Israel? El contexto de lo que vamos a estar estudiando en estas siguientes semanas es que hay una amenaza del imperio de Asiria. ¿Okay? Asiria está expandiendo su reino, conquistando naciones, y Israel y Judá están en la mira. Y lo que han hecho Israel y lo que han hecho Judá es que han hecho una alianza con Egipto. Han ido ahí y decir, mira, nosotros le pagamos, nosotros nos sometemos, si usted nos da el apoyo de tus ejércitos, de tus soldados para luchar en contra de Asiria. Entonces, en lugar de confiar en el Señor y buscar su ayuda de Dios, ¿qué están haciendo? Están buscando a una nación, mira, están regresando a Egipto, donde fueron esclavos. Y eso es un problema de Israel. Aun cuando el Señor los sacó de la tierra de Egipto, siempre querían regresar. No nos gusta aquí. Por lo menos en Egipto tuvimos cebolla y comida y agua y todo estaba bien, ¿verdad? Y Dios siempre tiene que luchar con Israel porque ellos siempre quieren regresar y buscar a Egipto. Y Dios dice, no. Entonces la consecuencia de buscar su apoyo en Egipto es ay de ustedes por no confiar en el Señor. Mira, hermanos, todos nosotros tenemos áreas donde nos cuesta confiar en Dios, ¿verdad? Mira, algunas personas pueden pasar todo tipo de prueba en sus trabajos. Le pierden un trabajo, no hay y todo, pero ellos no se mueven, confían en el Señor y yo sé, Dios va a proveer, Él ha sido fiel, lo va a hacer. Y no dudan, ni una gotita dudan que Dios va a suplir. Pero les viene una enfermedad o tienen que ir al hospital y lloran como niñas, ¿verdad?
como niñita. Ay, yo no sé cómo que me va a pasar y todo. Y somos así. En mi vida, siempre son las finanzas. Yo puedo confiar en Dios tengo fe en muchas cosas que Dios puede mover y abrir puertas, pero por alguna razón cuando miro mi cuenta bancaria me pongo nervioso. Pero Dios, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero Dios, yo sé que tú vas a proveer, pero ¿cómo? Y mira, Dios siempre es fiel. La cosa que encanto de Dios es que mis miedos no son un obstáculo para su mover. Él va a mover, aunque lo creo o no, Él lo va a mover, porque lo ha hecho, lo he visto, ¿verdad? Aunque yo estoy temblando y diciendo, pero ¿puedes? ¿De verdad puedes? Dios dice, sí puedo, y lo hace. Y yo digo, oh, wow. Entonces, es una área que yo conozco en mi propia vida, que cuando hay falta de finanzas, por ejemplo, comprar una casa. No sé si ustedes han visto los intereses últimamente, no sé si han visto los precios de las casas. Nosotros tuvimos que ir hasta casi el mero final de Fredericksburg. Ahora vivo 1 hora de la iglesia. Estamos hasta allá para poder comprar una casa, porque no se consigue aquí ningún precio. Bueno, de lo que yo puedo pagar, ¿verdad? Pero era increíble de ver cómo Dios proveyó. Todos los días yo estaba sudando. Vamos a tener el dinero por el down payment. Cuando me mandaron ahí cuánto uno tiene que pagar por closing para cerrar, ¿verdad? Mi corazón paró. Dije, ¿qué? Pero esto no fue nada cuando llegaba, y los que han comprado casa conocen. Viene el momento cuando sacan la hoja que muestra todo lo que vas a pagar sobre toda la duración de su préstamo, ¿verdad? Te muestra después de 30 años, esto es lo que vas a haber pagado. Y yo de verdad tuve que agarrar como algo para levantar mi boca del piso, ¿verdad? Porque yo dije, voy a pagar. Ni pensé que podría ganar eso en toda mi vida, ¿verdad? Yo dije, ay Dios, tiene que estar conmigo, porque ¿cómo vamos a pagar tal cosa? Pero el Señor realmente abrió las puertas y vimos su mover. Incluso solo fue 2 semanas y ya tuvimos casa. Ya. O sea, tomaba más tiempo de hacer todos los trámites después de haber hecho el negocio que encontrar y comprar la casa y que yo recibía nuestro primer pago. Entonces, mira hermanos, tenemos que confiar en Dios y no preocupes si a veces tú tienes dudas. El Señor va a seguir obrando, pero lo que tenemos que hacer es esto: descansar en Él, reposarnos en Él y siempre buscar primero a Él. Algunos dicen, y yo he visto hermanos dicen, yo confío en el Señor, por eso yo no voy a los doctores cuando yo tengo una enfermedad. Mis niños están muriendo en la cama, solo lo ungimos y oremos y ya es, ¿verdad? Y dura 2 semanas ahí muriendo en la cama, pero yo confío en el Señor, Él lo va a hacer. Y yo no confío en los doctores. Y yo digo, momento, esto no es lo que la Biblia está diciendo. La Biblia nos dice que debemos buscar primero a Dios. Debemos buscar primero y reconocer, ¿verdad?, que toda la inteligencia de los doctores, ¿de dónde viene? De Dios. Ellos solo están aprendiendo de la máquina humana que Dios creó. Ellos no pueden hacer el ADN, ellos no pueden crear genes, pueden tomar lo que Dios ha hecho y jugar con estos, pero no lo pueden hacer de la nada. Entonces toda la inteligencia que tenemos médicamente hablando viene de Dios, porque ninguno de ellos lo inventó o lo hizo. Entonces, por eso, hermanos, cuando hay una enfermedad en mi familia, claro, yo llevo a mi familia al doctor, a la emergencia. Pero primeramente yo busco de Dios, porque yo sé que solo Él puede sanar. Él es el único que puede sanar. A veces lo hace milagrosamente, de un día al otro, de un instante. Y otras veces Él usa doctores, terapistas, ¿verdad? Todo eso. Y tenemos que confiar que, mira, es Dios. El doctor hizo la cirugía, pero fue la mano de Dios que trajo sanidad a la pastora. ¿Cuántos creen eso? Amén. No debemos menospreciar la ayuda de otros, ¿verdad? Porque sabemos que todo proviene de Dios. Pablo nos dice en 2 de Corintios
que me dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Somos débiles, hermanos. Pero cuando reconocemos a Dios, Él dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En nuestras debilidades, en los momentos cuando dudamos y todo, debemos aferrarnos del Señor y confiar en Él, porque su gracia es suficiente. Basta su gracia en nuestra vida, porque su fuerza se demuestra en los momentos cuando somos más débiles. Amén. So vamos a ir al primer capítulo de Isaías y solo para que entendamos ese contexto, recuerda, si ustedes recuerdan que hemos hablado de que la tierra de Israel se dividió en dos. Después de Salomón tenemos lo que es el reino en el norte con su capital en Samaria y tenemos el reino en el sur, los que fueron fieles al linaje de David, ¿verdad? Todos los reyes eran hijos de David y nietos y venía de ese linaje real en Jerusalén con su capital. Y hoy vamos a estar hablando de Samaria, precisamente la capital del reino del norte de Israel, y de Jerusalén, el capital del reino del sur. Entonces hoy empezamos en el verso 1. Si tienen su Biblia es Isaías 28, verso 1. Y aquí comenzamos. ¡Ay! De la corona de arrogancia de los ebrios de Efraín, estos de Israel, y de la flor marchita de su gloriosa hermosura, que está sobre la cabeza del valle fértil de los vencidos por el vino. Aquí vemos dos cosas. Tenemos una corona de arrogancia de Israel y una flor marchita de su gloriosa hermosura. Isaías está usando otra vez términos poéticos, ¿verdad? Básicamente está mirando líderes borrachos, ¿verdad? Tiene su corona, pero son ebrios, vencidos por el vino. Y también su gloria es como una flor marchita. Se está cayendo, ¿verdad? Se está muriendo. El cuadro que nos quiere pensar es básicamente esto, la ciudad de Samaria. La ciudad de Samaria se encontraba en un valle fértil, se miraba con sus muros rodeando como una corona. Entonces él dice la corona de arrogancia, hablando de la ciudad. Samaria es la corona de arrogancia de estos ebrios. ¿Y por qué están ebrios? Bueno, posiblemente porque están celebrando la alianza que acaban de hacer con Egipto. Están diciendo, bebamos, festejamos porque ahora estamos seguros de los asirios. No nos pueden atacar porque tenemos el apoyo de Egipto. Están celebrando, son puros charamileros ahí andando en la ciudad de Samaria, ¿verdad? Ahí viviendo la vida loca porque dicen, estamos seguros. Pero Isaías dice ¿qué dice? No se celebran tan temprano. Él dice, ay, ay, ay de ustedes, porque son vencidos por el vino. Ustedes no miran las cosas como son. Entonces eso es lo que Dios dice a través de Isaías. Él dice, he aquí que uno fuerte y poderoso de parte del Señor, como tormenta de granizo, tempestad destructora, como tormenta de violentas aguas desbordadas, los ha lanzado a tierra con su mano. Mira, eso es un cuadro, ¿verdad? No solo son palabras, está diciendo que Dios está, yo no sé si lo han hecho ahí en el mar o en el océano o lo que sea, que cuando está jugando con los niños, mete la mano ahí y lo mueve a las aguas para tirar una gran ola sobre la cabeza de tus hijos, o lo hacen sobre ti, ¿verdad? Básicamente está diciendo, Dios tiene su mano hacia Samaria y está moviendo las aguas, granizo, tormenta, tempestad, todo está viniendo como un gran diluvio, ¿verdad? Sobre esa ciudad. Y dice que aquí hay uno. ¿Quién es el uno? El rey de Asiria. Dios ha elegido al rey de Asiria y lo va a tirar con gran fuerza contra la ciudad de Samaria. El verso 3 dice, con los pies es hollada la corona de arrogancia de los ebrios de Efraín.
y la flor marchita de su gloriosa hermosura, que está sobre la cabeza de valle fértil. Será como el primer higo maduro antes del verano, el cual uno ve y tan pronto está en su mano, se lo traga. Ahí lo que está diciendo básicamente es que el rey de Asiria va a venir y va a poner sitio contra Samaria. Lo va a quitar esa corona, va a destruir la ciudad, va a quitar su poder para reinar, va a quitar todo el vino y todo lo que está. Dice que básicamente lo va a comer tan rápido como un higo, ¿verdad? Y nosotros leemos esa historia porque esto es exactamente lo que pasó en 2 de Reyes, capítulo 17, verso 3 a 6. Y dice, Salmanasar, rey de Asiria, atacó al rey Oseas. Por eso Oseas se vio obligado a pagar un elevado tributo a Asiria. Sin embargo, mira lo que hizo el rey. Oseas dejó de pagar el tributo anual y conspiró contra el rey de Asiria al pedirle a So, rey de Egipto, que la ayudara a librarse del poder del rey de Asiria. Y cuando el rey de Asiria descubrió la traición, tomó a Oseas el rey por la fuerza y lo metió en la cárcel. Pero no termina ahí. También en el verso 5 sigue. Entonces el rey de Asiria invadió todo el territorio y sitió la ciudad de Samaria durante 3 años. Finalmente, en el año 9 del reinado de Oseas, Samaria cayó y los israelitas fueron desterrados a Asiria, donde los establecieron colonias en la región de Alá, de Gozán, junto a la ribera del río Abor, en las ciudades de los medos. Hermanos, vemos aquí que su confianza en Egipto no hizo nada. Dios mandó con gran fuerza a ese rey, Salmanasar, el rey de Asiria, en contra de la ciudad, y el pueblo quedó completamente destruido. Fueron llevados al cautiverio, ¿verdad? Y esto no vino de la nada. Los profetas como Oseas en la Biblia, él profetizaba de que mira, Dios iba a venir y juzgar a la nación. Él dio una advertencia tras advertencia, admonición tras admonición, pero la Biblia dice que los israelitas no quisieron escuchar. Eran tan tercos, dice la Biblia, como sus antepasados, y se negaron a creer en el Señor su Dios. Entonces lo que nosotros vemos es que el territorio en el norte, el reino de Israel, es borrado de la mapa. Completamente. Toda la gente, todos los israelitos son llevados afuera y jamás van a volver. Van a volver. Están olvidados. Han traicionado el pacto. Incluso la Biblia dice que ellos rechazaron los decretos del pacto de que habían hecho con Dios. Rendieron culto a los ídolos, ¿verdad? Y ellos se volvieron inútiles, dice, y siguieron el ejemplo de las naciones vecinas, desobedeciendo el mandato del Señor de no imitarlas. Entonces, lo que Isaías termina en ese verso es con esa imagen. El rey de Asiria va a venir, va a ver la ciudad y toda la fuerza, todos los soldados de Egipto no van a impedir el juicio de Dios. El rey de Asiria va a agarrar como un higo la ciudad y lo va a tragar. Tan fácilmente. No tiene que luchar, como está ya maduro el higo, y comió. Y todos se van a olvidar que estuvo ahí. Y eso es lo que vemos en la historia. Si están diciendo, ¿cuándo van a pasar esas cosas? Esas cosas ya pasaron hace mucho tiempo con la nación de Israel. Y leemos su cumplimiento en 2 de Reyes. Pero vamos a seguir, porque aquí vamos a cambiar el enfoque. En Isaías 28, 5 a 6 dice, en aquel día el Señor de los ejércitos será hermosa corona, gloriosa diadema para el remanente de su pueblo, espíritu de justicia para el que se siente en juicio y fuerza para aquellos que rechacen el asalto en la puerta. Lo que está diciendo aquí es los que rechazaron a Dios fueron rechazados. Pero los que son fieles a Dios es que ellos van a tener como su fortaleza. Recuerda, la corona es una imagen de una ciudad rodeado de muros.
una ciudad protegido, ¿verdad? O protegida. Entonces Dios dice que yo voy a ser tu corona, yo voy a ser tu torre fuerte, yo voy a ser tus muros, yo te voy a rodear, yo te voy a proteger. Él dice, yo voy a ser una diadema, yo voy a ser tu gloria para los que confían en mí. Y me encanta porque dice, Él les va a dar un espíritu de sabiduría, de justicia. Para los que tienen que tomar decisiones, no van a ser ebrios, van a ser sabios. Van a seguir los decretos de Dios. Y Dios dice, y me encanta, dice que va a dar fuerza para aquellos que rechazan el asalto en la puerta. Es decir, los que confían en el Señor, cuando viene el enemigo, Dios los va a dar poder como de Sansón. Y van a poder derribar, los va a llenar con fuerza para defender los muros de la ciudad. Y por eso nosotros leímos al inicio en Isaías 40:31, porque Isaías 40:31 está hablando de ese mismo. Se ha agobiado las fuerzas del pueblo de Dios. Pero dice, pero los que esperan en Jehová, los que ponen su confianza en Dios y no en los ídolos, no en Egipto, no en otras cosas, los que corren a Jehová primero tendrán nuevas fuerzas. Van a tener el poder para resistir el enemigo. Levantarán con alas como de águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Me gustaría caminar y correr, ¿verdad? Sin cansarme. Yo podría bajar mucho más rápido de lo que estoy haciendo. Pero aquí el contexto es más de guerra, de batalla. Están hablando de los jóvenes que luchan. Van a luchar y correr a la batalla y no se van a cansar. Van a pelear, ¿verdad? Y no se van a fatigar. Van a tener las fuerzas para luchar contra el enemigo. ¿Por qué? Porque esperan en Dios. Sus fuerzas vienen de Dios. Por eso no es por caballos, por soldados, es por mi espíritu, dice el Señor. Es el Señor que da las fuerzas que necesitamos. Entonces, los que confían en el Señor tienen a Dios como un torre fuerte. Now, ¿cuánto de nosotros estamos esperando en el Señor? ¿Estamos confiando en Él? ¿Hemos puesto nuestra confianza para salvarnos, para rescatarnos? ¿Verdad? Tenemos que confiar en Él. Pero vamos a seguir, porque no solo fue Israel que falló. Cambiamos el enfoque en el verso 7 y 8. Dice, también estos voy a tratar, tambalean por el vino y dan traspiés por el licor. El sacerdote, el profeta por el licor se tambalean. Están ofuscados por el vino. Por el licor dan traspiés, vacilan en sus visiones, titubean al pronunciar juicio, porque todas las mesas están llenas de vómito asqueroso, sin un solo lugar limpio. Gracias, Isaías. Y vamos a comer almuerzo después de eso. Now, lo que está pasando aquí, estamos cambiando el enfoque de Samaria en el norte, ahora a Jerusalén. Porque en Jerusalén está donde están los sacerdotes, ¿verdad? Donde están esos profetas. Entonces no nos dice claramente, pero esto es la imagen. Los judíos hubieran entendido eso al leerlo, que estamos cambiando el enfoque, porque dice también estos. Los israelitos sí tienen esa corona de arrogancia y son ebrios, pero también estos en Jerusalén, los sacerdotes, los profetas, también son ebrios. No pueden tomar juicios sabios porque están bajo la influencia constante del licor. Y otra vez llegamos al punto que tal vez están celebrando la misma alianza con Egipto. Se creen que están seguros, pero no confiando, esperando en el Señor, confiando, esperando en Egipto. Y lo que vamos a ver es en los siguientes versos, cómo ellos responden. Isaías cambia ahora la voz, quien está hablando, y vamos a escuchar la voz de estos charamileros, sacerdotes y profetas, ¿ok? Mira lo que ellos dicen. Isaías, básicamente están diciendo a Isaías, ¿a quién enseñará conocimiento? ¿O a quién interpretará el mensaje? ¿A los recién destetados? ¿A los recién quitados de los pechos?
Porque dice mandato sobre mandato, mandate sobre mandato, línea sobre línea, línea sobre línea, un poco ahí, un poco allá. Están siendo sarcásticos con Isaías. Básicamente están diciendo, ¿crees que estás enseñando a niños, Isaías? ¿Crees que está profetizando a gente que no tiene sabiduría? No somos recién nacidos. No nacimos ayer. Nosotros ya conocemos las cosas. Tú nos enseñas, y incluso esa parte donde dice mandato sobre mandato, en hebreo suena muy interesante. Es como ka lo ka, sa lo sa. Y lo que algunos maestros de la Biblia dicen es que esto en realidad fue una manera que enseñaron a los niños, como los vocales. A es por manzana, ¿verdad? Entonces está Isaías utilizando el mismo método, ¿verdad?, que los padres usaban para enseñar a sus hijos. Y ellos están usándolo para atacar a Isaías. Tú nos enseñas como niño. A, I, O. No somos niños, entendemos Isaías. Pero Isaías va a responder de una manera un poquito más directa. Isaías responde diciendo, ok, en verdad, con tartamudez de labios y en lengua extranjera, Dios, Él hablará a este pueblo. ¿Ustedes quieren ser entrenados como niños? ¿Se creen que están maduros? Yo les voy a enseñar entonces en un idioma que no entienden. Si son tan sabios, pongan atención. Dice, al cual había dicho, aquí hay reposo, dar reposo al cansado. Y aquí hay descanso, pero ustedes no quisieron escuchar. Dios dice, mira, aquí en Jerusalén, aquí estoy mi templo, aquí estoy yo, aquí hay reposo, aquí pueden descansar sobre la roca, aquí pueden descansar sobre el Señor, el Santo de Israel. Pero ¿qué han hecho ustedes? Son sarcásticos. Ustedes se burlan del profeta. Ustedes han rechazado mi descanso. Entonces, por lo cual dice el verso 13, la palabra del Señor para ellos será mandato sobre mandato, mandato sobre mandato, línea sobre línea, línea sobre línea, un poco ahí, un poco allá, para que vayan y caigan de espaldas, se quiebren los huesos y sean enlazados y apresados. Todo tu sabiduría, toda tu inteligencia, ¿verdad? Se cree la gran cosa, que no necesitan a Dios, que no necesitan palabra de Dios. Tú terminas caído, derrotado, destruido, golpeado. Dios dice, si tú quieres que te trato como niños, entonces te voy a tratar, te voy a hablar de esa manera. Y lo que vemos es que los líderes de Judá detestaban la ley de Dios. Rechazaban las enseñanzas, porque ellos habían rechazado los mensajes de Dios en su propia lengua. Ahora el profeta dice, entonces voy a mandar a los asirios. Ellos hablan el acadio. Ustedes no conocen el acadio. Ellos le van a dar la lección. No con palabras, pero con latigazos, con espadas. ¿Verdad? Como decimos, si no se aprende con palabras suaves, se aprende a puros golpes. ¿Verdad? Y eso es lo que el profeta está diciendo. Como rechazaste la palabra suave, el descanso de Dios, Dios va a traer a los asirios para darle la lección. Y ellos van a tratar como niños. Le va a dar ahí los paus hasta que no se pueden parar. Los va a llevar cautivos y ya van a aprender. Es interesante y solo quiero tomar un momento porque este verso también aparece en 1 Corintios. Y ahora que entendemos un poquito el contexto, también tal vez podemos tener un contexto más amplio porque Pablo usa ese mismo verso en 1 Corintios 14 cuando está hablando sobre el hablar en lenguas, ¿verdad? Él usa ese mismo verso y mira lo que dice en 1 Corintios 14, 20 a 25. Dice, hermanos, no sean niños en el entendimiento, más bien sean bebés en la malicia, pero hombres maduros en el entendimiento. Mira, muchas veces hemos leído eso, pero no captamos el contexto. Isaías o Pablo conoce el contexto.
Esos sacerdotes ebrios estaban burlando del profeta, tratando de actuar como eran maduros, pero Isaías reconocía que eran solo como niños. Entonces, el apóstol Pablo dice, no sean como niños como esos sacerdotes en el tiempo de Isaías. No sean como los ebrios de los sacerdotes en aquel entonces. Más bien, si van a ser niños, que sean bebés en la malicia, pero hombres maduros en el entendimiento. Entonces Pablo dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me harán caso, dice el Señor. De modo que las lenguas son señal no para los creyentes, sino para los no creyentes. En cambio, la profecía no es para los creyentes, sino para los creyentes. Now, yo no sé de ustedes, pero siempre me confundía un poco con esto. ¿Cómo es que las lenguas son para los no creyentes y la profecía para los creyentes? Porque parece que él está diciendo el opuesto, ¿verdad? Pero lo que él está diciendo es esto, que las lenguas, cuando en el día de Pentecostés, los discípulos estaban reunidos en el aposento alto, recuerda, orando de un mismo sentir, y cayó el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. Y la Biblia dice que en Jerusalén en el día de Pentecostés estaban judíos de todos los fines de la tierra, de España, de Turquía, de India, de África, de Egipto. Todos habían reunido para celebrar las fiestas ahí en el templo en Jerusalén. Y de repente se escucha gente hablando en otros idiomas. ¿Pero qué idiomas son? Ahora son los idiomas que conocen los judíos porque han vivido en el extranjero. ¿Y qué están escuchando? Las maravillas de Dios, el mensaje de salvación. Entonces, el lenguas fue un señal para el pueblo de Dios de decir, mira, es tiempo de retornar al Señor. Ahora les estoy enseñando. ¿Recuerda esa profecía en Isaías? Sí, yo los enseñé con los asirios, pero ahora vemos un cumplimiento otra vez, donde el hablar de lengua sirve de señal para los judíos no creyentes de decir, esto es Dios, el Mesías ha venido, tenemos que creer. Y recuerda cuál fue el mensaje de Pedro, arrepiéntanse, regresen al Señor, porque el Mesías ha venido y tenemos que confiar en Él. Entonces vemos ese cumplimiento y lo que Pablo está diciendo es que las lenguas servían para el no creyente, pero no creyente griego, para el no creyente judío. El judío no creyente, y vemos lo mismo en la casa de Cornelio. Recuerda, Pedro va a la casa de Cornelio y cuando él está predicando se cae el Espíritu Santo, entonces todos los romanos comienzan a hablar en lenguas. Y fue los judíos que dice, esto del Señor, porque cayó igual como nosotros. Y por esa señal de las lenguas, de hablar en otros idiomas, Dios selló la obra para los gentiles. Somos nosotros. Lo que vemos es que ese cumplimiento tiene otro cumplimiento que vemos ahí en 1 Corintios. Pero solo es una cosa, yo sé que ustedes me están durmiendo, pero como yo soy un poquito de nerd en ese asunto, me gustaba meterme ahí. Pero lo que vamos a hacer es seguir, porque Dios va a seguir hablando. En Isaías 28, 14 a 15 dice, por tanto, oíd la palabra del Señor, oh escarnecedores, gobernantes de este pueblo que está en Jerusalén, porque habéis dicho, hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho un convenio con el Seol o con la tumba. Cuando pase el azote abrumador, no nos alcanzará, porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y en el engaño nos hemos escondido. Ahora ese profeta que está siguiendo sarcástico. Ellos no están realmente diciendo hemos hecho una alianza con la muerte. Pero lo que Isaías está diciendo es que ustedes han hecho esa alianza con Egipto, pensando que es una alianza de vida, pero realmente es una alianza con la muerte. Es una alianza con Seol, con la tumba, porque ahí es donde van a terminar. Ustedes no se están refugiándose en el Señor, están tomando refugio en una mentira. Es una ilusión, Egipto. Entonces Isaías está hablando sarcásticamente. Ustedes se creen que cuando pase el azote, cuando vienen los asirios, que nada les va a pasar. Eso es una ilusión.
porque en lugar de buscar al Señor y esconderse en Él, ustedes han confiado en Egipto y su ejército. Entonces mira cuál es la respuesta. Dice, por tanto, así dice el Señor, y aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Pondré el juicio por medida y la justicia por nivel. El granizo barrerá el refugio de la mentira y las aguas cubrirán el escondite. Now, es fácil aquí solo decir, está hablando de Jesús. Y nos desconectamos del contexto, porque es cierto, Pablo en Romanos 9, Pedro en su segunda carta refiere a Cristo como a la piedra probada, angular, preciosa, fundamental y bien colocada. Pero aquí en el contexto, ¿quién es la piedra? Es Dios, es Sión. Sión. Nación siempre es la palabra poética de hablar del Jerusalén, del templo de Dios, pero no el Jerusalén físico, el Jerusalén espiritual. ¿Okay? Tenemos que, y no voy a meter mucho en eso, pero los judíos miraban al templo un poquito diferente de nosotros. Ellos entendían que hay un mundo invisible espiritual y hay un mundo visible material. Y en el templo es ahí donde estos dos mundos cruzaban, donde uno podría entrar en el templo y entrar en el mundo de Dios, en el mundo invisible, el mundo espiritual. Entonces muchas veces cuando Dios habla del templo, de este espacio donde la presencia de Dios y el mundo físico se combina, usa esa palabra Sión. Y lo que Dios está diciendo es aquí en Jerusalén, aquí donde está el templo, mi presencia, yo pongo por fundamento una piedra. Now, que hemos hablado de que Egipto era un refugio de ilusión, pero Dios dice, no, yo soy una piedra firme, yo soy un fundamento, bien colocada. Está diciendo, el que crea en Él, el que crea en mí, en ese refugio que yo tengo, no será perturbado, no se va a caer. Eso nos recuerda de Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús decía, el que oye mis palabras y lo pone en práctico es como aquel que edificó su casa sobre la piedra, ¿verdad? Porque el que se escucha, pero rechaza las enseñanzas de Jesús, edifica sobre la arena. Jesús está básicamente usando ese mismo verso para describir. Los que confían en Dios están edificados sobre la roca. Vienen los asirios, no se caen. Vienen los tempestades, los problemas, no se caen porque están puestos sus pies en la piedra, ¿verdad? De Dios, que ahora sabemos es Cristo, ¿verdad? Dios en carne, Dios como nosotros. Entonces, cuando confiamos en Jesús, cuando ponemos nuestra confianza, podemos descansarnos sobre la roca y saber, somos seguros. Pero no hay dinero en el banco, estoy seguro. Pero el doctor dije que tengo cáncer, estoy seguro. Pero mi familia no cree en Dios, pero estamos seguros. Cuando nuestra confianza está en la piedra, está en Cristo, está en Dios, estamos seguros y no seremos perturbados por nada. Allí habla de que sería juicio por medida. Y esto sabemos que Dios está diciendo, yo soy tu salvación. No confíes en ningún otro. Yo soy tu fundamento. No edificas sobre ningún otro base. Yo soy en quien tienes que confiar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros abandonamos a Dios y dejamos de confiar en Él? El mundo dice, confía en tu corazón. Sigue tu corazón. Yo no sé de ustedes, hermanos, pero yo he tomado algunas decisiones conforme a mi corazón y no me salió muy bien. Cuando tomamos decisiones basadas en las emociones, ¿verdad? Son bien caprichosos, ¿no? Y normalmente pagamos el precio por ello. Cuando nosotros no confiamos y nos precipitamos, ¿verdad? Mira, ¿cuántas veces te ha fallado tu propio corazón? Ya, ¿verdad?
Otros ponen su confianza en el dinero, ¿verdad? O en sus propiedades o en otras cosas. Pero nosotros hemos visto una y otra vez que un golpe al banco y ya no hay dinero, ¿verdad? Yo incluso conozco a algunos amigos que hace poco hicieron una gran giro en la vida a la salud y comenzaron a comer bien y vivir bien y estaban promoviendo mucho eso. Yo digo, qué bueno que están enfocados en eso, pero es como ni estaban enfocando mucho en el Señor. Pero mira qué forma tenía, estamos poniendo los fotos en Instagram con los abdominales ahí todos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Ahí se mira todos delineados. Y yo digo, qué bien que se está poniendo de forma, pero ahora en todo su Facebook e Instagram ya uno tiene cáncer y otro tiene problemas de corazón. Y yo digo, mira, cuando uno pone su confianza aún en su salud, todo se puede caer en un instante, ¿verdad? Por eso muchos de nosotros no nos gusta ir al doctor, porque sabemos lo que va a decir, ¿verdad? Mejor la ignorancia que la verdad. Pero la realidad es que la Biblia dice, ponga tu confianza en Dios, porque Él es el único que permanece fiel en cualquier situación de la vida. No debemos abandonar al Señor. Vamos a correr un poquito rápido para terminar. Dice, y será abolido vuestro pacto con la muerte, vuestro convenio con el Seol no quedará en pie. Cuando pase el azote abrumador, seré su holladero. ¿Cuántas veces pasé? Os arrebatará, porque pasará mañana tras mañana, de día y de noche, y será terrible espanto el comprender el mensaje. Recuerda, en el contexto esto no está hablando de Jesús rompiendo el pacto con la muerte. Está hablando de que Dios va a decir, tu pacto con Egipto no te va a salvar. Yo voy a borrar ese pacto. No va a tener ningún efecto para ustedes. Y cuando viene el azote, van a recibir el latigazo. Cuando viene el ataque, ustedes van a caer. Entonces dice, mire cómo dice que su confianza no va a ser suficiente. Me encanta esa imagen. Dice, la cama es muy corta para estirarse en ella. Es decir, ustedes te han confiado, han comprado una casa y ahí te salen los pies y las piernas. Porque Egipto no te puede sostener. Me encanta, Isaías es a veces un poquito chistoso. También dice, y podemos entender ese próximo, y la manta muy estrecha para envolverse en ella, ¿verdad? El que tiene ahí la chamarra, pero no te cubre, el frío te pega, ¿verdad? Otra vez, la cabeza, los pies están afuera y no te cubres. Es porque han puesto tu confianza en la cosa equivocada. Dice, porque el Señor se levantará como en el monte Perazim, se enojará como en el valle de Gabaón, para hacer su tarea, su extraña tarea, y para hacer su obra, su extraordinaria obra. Básicamente está diciendo, y para el contexto, Perazim y Gabaón eran dos batallas que David hizo después de que murió Saúl. Cuando David se levantó como el nuevo rey de Israel, él batalló en esas cosas para destruir los enemigos de Israel. Y él estableció su reino con estas dos cosas. Y lo que Dios está diciendo aquí es que, mira, ustedes se van a caer. Asiria va a destruir a usted, lo va a llevar cautivos a su tierra. Pero yo voy a salir a luchar y yo voy a establecer mi reino basado en el linaje de David. Como David salió y yo estuve con él, yo también voy a venir y voy a establecer mi reino. Aunque ustedes parecen, mi reino va a seguir. Entonces llegamos al verso 23. Dice, verso 22 dice, y ahora no continuéis como escarnecedores, no sea que se hagan más fuertes vuestros grillos, pues de parte del Señor, Dios de los ejércitos, he oído de una destrucción decretada sobre la tierra. Aquí está diciendo, mira, no te sigas quejando. Cambia tu entorno, cambia tu dirección, confía en el Señor, porque si no te va a poner peor. Deja de ser tan tercos, regresa a Dios y tal vez Él puede cambiar lo que va a suceder. Pero termina porque dice, porque yo he oído una destrucción decretada sobre la tierra.
Now, aquí una notita también. Aquí en algunas versiones dice sobre toda la tierra. Y debe ser sobre toda la tierra. ¿Y qué es lo que nos viene a la mente? Isaías está escuchando del juicio de final de todas las cosas. Pero un momento. Palabra tierra en hebreo es similar a nuestra palabra en español, tierra. Es muy genérico. So, por ejemplo, yo puedo decir, ¿viste la tierra? Y usted dice, ¿qué? ¿El planeta? ¿La tierra de fulano? ¿La tierra de Guatemala? ¿La tierra de Salvador? ¿La tierra que está aquí? ¿Verdad? Con el polvo. Es que tierra puede referirse a muchas cosas. Depende del contexto para entender de qué se refiere. Y aquí en particular cuando dice toda la tierra, en hebreo es kol eretz. Kol eretz. Es toda la tierra. En la Biblia, cuando se usa esa frase, la destrucción sobre toda la tierra, es muy interesante porque nosotros que a veces somos muy blanco y negro, decimos, toda la tierra, entonces toda la planeta. Pero muchas veces cuando uno lea y escucha eso que Dios ha declarado un juicio sobre toda la tierra, está hablando no de la tierra, pero de los habitantes de una nación. Entonces, por ejemplo, a veces agrega, dice, el Aretz Israel, la tierra de Israel. O a veces dice Dios que toda la tierra rechazó a Dios. Pero está hablando de toda de Judá rechazar. No, en el contexto, incluso en el contexto nuestro, Isaías no está diciendo que yo he escuchado un juicio sobre todo el planeta. El contexto de esto es, él ha escuchado un juicio sobre Israel y Judá. En ese contexto se refiere solo a sobre toda la tierra. Cuando ustedes están leyendo y estudiando y llega a eso y dice que Dios ha hablado a la tierra, dice Dios ha hablado a la tierra, tenemos que ver el contexto. Tal vez se refiere a la gente que vive en una nación, está hablando de los límites geográficos. Tal vez también puede estar hablando de un terreno, la tierra de Acab o la tierra de David, ¿verdad? Tenemos que ver cuál es el contexto, porque si no podemos leer todo en Isaías y pensar que todo se refiere al fin del mundo, ¿verdad? Pero este verso aquí, el contexto solo es de un juicio de toda la tierra, y tal vez mejor traducirlo así, toda la tierra de Judá. Toda la tierra de Judá ha recibido la declaración del juicio. Pero voy a seguir, solo una nota, otra vez para los nerds y geeks de la Biblia, ¿verdad? Algo de hebreo. Seguimos en el verso 23. Escuchen y prestan mucha atención. Estamos en la parte final y Isaías otra vez cambia y él nos va a contar una parábola, ¿verdad? Y yo no sé de ustedes, pero cuando se escuchen eso, escuchen y presten mucha atención. Lo que yo oigo son las palabras de Jesús. El que tiene oídos, ¿verdad? O de verdad les digo. Esto es el mismo, ¿cómo se llama? Fuente que tenemos. Aquí comienza una palabra. Ponga atención, porque lo que vas a escuchar no es literalmente lo que está diciendo. Hay una enseñanza detrás de esa historia, esa parábola que va a decir. Y mira lo que dice. ¿Acaso el agricultor siempre ara, pero nunca siembra? ¿Está continuamente labrando la tierra y nunca plantando? ¿No siembra finalmente sus semillas? Comino negro, comino, trigo, cebada y trigo espelta, cada uno en la forma correcta y cada uno en el lugar que le corresponde. El agricultor sabe exactamente qué hacer porque Dios le ha dado entendimiento. Otra vez, eso me pongo a pensar en las palabras de Jesús. Jesús hablaba recuerda del sembrador que tiraba semilla. Y la gente que no realmente estaba poniendo atención dice, Jesús está dándonos un tutorial en cómo sembrar semilla. ¿Qué onda? ¿Qué pasa, Jesús? ¿Verdad? Y podemos ver a Isaías y decir, después de hablar de todos los borrachos y todo lo que va a pasar, tenemos otro tutorial de cómo sembrar comino. ¿Qué pasa? Pero recuerda, cuando dice escuchen, prestan atención, está diciendo además al fondo de lo que está diciendo. Cuando está hablando de un agricultor,
El agricultor no siempre va arando la tierra, ¿verdad? Quebrando, quebrando, quebrando. Y dice, todo el año solo quebrando tierra. ¡Uf! ¡Qué trabajo! ¿Verdad? No, lo quiebra la tierra para poder sembrar la semilla. No solo dice, yo soy un agricultor y quiebro la tierra. Y esto todo lo que hago. No sé porque no hay cosechas. Yo estoy quebrando la tierra todos los días, pero nunca me crece nada. No, es que el agricultor sabe que hay un tiempo para quebrar la tierra. Hay un tiempo para sembrar la semilla. Hay forma correcta para hacer cada de esas cosas. Y me encanta, Isaías dice, sabe exactamente qué hacer. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado sabiduría. El agricultor que presta atención, mira cómo crecen las cosas. Esto no funciona, lo voy a cambiar. Esto no sembró bien. Viene el frío, tengo que hacer tal cosa. Miran los tiempos, la clima, todas las cosas que Dios ha creado y aprende cómo hacer las cosas. Porque Dios ha establecido todas las cosas en su tiempo. Pero mira lo que dice en el verso 27. Nunca se usa un mazo pesado para triar el comino negro, sino que se golpea con varas livianas. Nunca se pasa una rueda de triar sobre el comino, al contrario, se golpea suavemente con un mayal. El grano para el pan se muele con facilidad, por eso no lo tritura demasiado. Lo tría bajo la rueda de una carreta, pero no lo pulverizará. El Señor de los ejércitos celestiales es un maestro maravilloso y Él le da gran sabiduría al agricultor. Déjame hacerles una pregunta. ¿Isaías está hablando del agricultor? No, ¿de quién está hablando Isaías? De Dios. Él está haciendo, mira, si el agricultor sabe cómo tratar su tierra, cómo sembrar y cosechar y triar y todo hacer eso, él recibió esa sabiduría de Dios y sabe, Dios está obrando también. Él sabe cuándo romper la tierra. Él sabe cuándo sembrar la semilla. Él sabe tratar el comino, a la mazorca, ¿verdad? Él sabe cómo tratar a cada planta, cómo cosecharla, cómo cuidar para que se crece. Dios sabe esas cosas porque Dios sabe cómo cuidar de su pueblo. Él es un maestro maravilloso. Los que confían en Él no tienen que temer, porque Dios sabe cómo obrar en nuestras vidas, como el agricultor sabe cómo cuidar de su terreno. Esto es el mensaje que Isaías nos quiere dar. Él obra todas las cosas, dice la Biblia, para el bien de los que le aman, ¿verdad? De los que buscan su voluntad. Dios sabe obrar todas las cosas. Y tal vez tú estás en una situación difícil ahorita en tu vida. Y tú dices, yo no sé si Dios me oye. Yo no sé Dios, yo a veces estoy orando, pero no miro nada. Recuerda, Dios está obrando. Dios está a la obra. Tal vez Él no está, yo no sé de ustedes, pero mis hijos estaban manejando mucho en esta semana y yo tuve que ir de pasajero ahí. Y como yo tengo muchos años de estar manejando, mi hijo está manejando y viene el carro y yo estoy frenando, pero no hay freno en mi lado del carro, ¿verdad? Y yo estoy tratando de decir, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello y todo. Mi hijo sabe cómo manejar, lo ha hecho por varios años ahora. Pero así somos nosotros. Dios le entregamos el control, el timón de la vida, pero pasa algo y dice, Dios, ¿a dónde vas? Ay, a la derecha no, tenemos que ir como 2 cuadras y después se gira. Así llegamos más rápido. Dios dice, mira, ¿quién está manejando aquí? ¿Tú o yo? ¿Verdad? La cosa es que esperar en el Señor es decir, tú sabes el camino, ¿verdad? Yo voy a esperar en ti. Me encanta lo que dice en Salmos 27. Dice, espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. ¿Sabe, hermanos? Cada vez que la Biblia dice, espera en el Señor, normalmente lo está diciendo a gente que está lleno de miedo, ¿verdad? Y que corren el riesgo de tomar una decisión precipitada. Normalmente es ahí cuando viene y dice, esfuérzate, esperas en el Señor. Espere en Dios, Él lo va a hacer. Pero mira, hay un ejército que viene, tranquilo Camilo,
¿verdad? Seas valiente, aliéntese tu corazón, Dios está contigo. Y yo les quiero decir lo mismo, hermanos, que si tú estás siguiendo la voluntad de Dios, si tú estás confiando en Él, esfuérzate, seas valiente, porque Jehová tu Dios está contigo a donde vayas. Él está a tu lado, amén. Pongámonos de pie y vamos a orar.